Bienvenidos a nuestro episodio número 3 del capítulo 2 de nuestro curso de hacer cerveza, y en esta ocasión vamos a hablar acerca del macerado. Acerca también me salió de este. Entonces, en el episodio anterior hablamos acerca de la malta, entonces de los tipos de malta y cómo usarla, y mencionamos que esa malta, una vez que ya la molimos y la escogimos y los porcentajes y toda la onda, tenemos que hacer un macerado, ¿no? Exacto. Entonces aquí nos vamos a enfocar en qué carajos es el macerado y cómo funciona, qué tenemos que tomar en cuenta y qué no. Entonces, ¿qué te parece si nos dices qué es el macerado? Así en 3 patadas. Bueno, la meta de tu macerado es extraer azúcar de tu malta. Eso es lo que quieres agarrar al final, más azúcar. Y la macerada básicamente es cuando combinas tu malta con agua y la dejas reposar por cierto tiempo, y esto va a hacer que se extraiga el azúcar de la malta. Okay. Y típicamente eso lo tienes que hacer por un tiempo, y la recomendación general es 1 hora, una macerada de 1 hora. Okay. Entonces, como quien dice, ya molimos nuestra malta, vamos a hacer un té. Sí, básicamente. Un té de malta a cierta temperatura, y la función de hacer eso es sacar el azúcar de la malta. Exacto. Entonces, sí, tratar de convertir todos esos almidones en azúcar que es fermentable para que después se lo coma la levadura y haga el alcohol. Sí, exactamente. Y lo que está pasando aquí, como hablamos en el episodio anterior, que el que hizo nuestra malta, pues la dejó, el proceso de hacer ese proceso de hacer su malta y germinar, hizo más accesible ciertos almidones y ciertas enzimas que son dentro de la semillita de tu cebada, o del ingrediente que está malteando. Y entonces, cuando mueles tu malta y la combinas con agua, estás dejando que esos almidones y esas enzimas estén libres y puedan acceder, una nueva palabra para mí, acceder los almidones para que los puedan romper y hagan azúcares, que va a ser nuestro mosto. Okay. Y entonces básicamente es lo que está pasando cuando combinamos nuestra malta con agua a cierta temperatura. Entonces, no solamente es el azúcar, ¿verdad? Entonces, sino que esas enzimas se van a encargar de sacar ese azúcar de los almidones, ¿no? Son como más o menos ahí, les ayudan a sacar. Y hay diferentes tipos de enzimas, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos un episodio donde hablamos, o un video en nuestro canal también, donde hablamos de todos los diferentes tipos de enzimas, todas las diferentes temperaturas que requieren las enzimas. Y este video se llamaba Enzimas importantes al hacer cerveza. Para nosotros, ahorita nomás nos vamos a enfocar en 2, que es la alfa-amilasa y la beta-amilasa. Sí, y esas son las más básicas que siempre se hablan si buscas de hacer cerveza y de macerados. Esas son las 2 principales que vamos a ver. Sí. ¿Y qué te parece si antes de hablar de ellas damos como una pequeña analogía de cómo funcionan estas enzimas, ¿no? Okay. Y ya dijimos que son medias importantes, y ya hemos tenido episodios donde yo eché a perder mi cerveza porque hice mi macerado muy caliente y maté mis enzimas. Sí. Pero en realidad, cuando hablamos de enzimas, no la estamos matando. Lo que pasa, como lo pueden ver, es que imagínense que tienen dos puertas, ¿no? Y cada una tiene una chapa diferente. Sí. Y tienes 2 llaves diferentes. Entonces, las enzimas son como esas llaves que les va a permitir abrir la puerta y convertir los almidones en azúcares, ¿no? Sí. Entonces, estas funcionan a diferente temperatura. Unas sobreviven a una temperatura, otras sobreviven a otra. Entonces, cuando tienen su macerado o su agua a cierta temperatura, van a atacar o van a abrir la puerta de las alfa, y la otra temperatura van a ser más activas. Van a ser más activas. Entonces, cuando están activas, se encargan, a esa temperatura empiezan a convertir esos almidones en azúcares fermentables, y ya después se los va a comer. Pero son en diferentes temperaturas. Entonces, si están en su macerado muy caliente, van a desactivar las 2. Y si están en su macerado muy frío, pues a lo mejor ninguna entra en acción. Sí, lo que está pasando realmente es que las enzimas, pues, se están como deformando. Entonces ya no va a caber la llave. Entonces ya no la pueden cortar tu almidón para hacer un azúcar. Entonces, si la temperatura está demasiado alta, pues va a estar toda formada esas enzimas y ya no van a poder trabajar en los almidones. Como imagínense que alguien se pasó de lanza, agarró su llave y lo empezó a hacer así, a raspar contra el concreto, y ya no va a abrir la puerta. Es exactamente lo que está pasando. Y generalmente el macerado empieza de temperatura más baja a temperatura más alta, ¿no? Porque se empiezan a desactivar a temperaturas más altas. Exacto. Ok. Sí. Bueno, entonces ahora sí, entrémosle a la carnita. ¿Y con qué empezamos? Pues como dije, la temperatura es importante, igual el pH es importante. Entonces aquí siempre dicen que si estás haciendo tu macerado, debes de hacer asegurarte pues que tu pH de tu agua o de tu macerado sea dentro de 5.2 a 5.6 de pH. Y la razón por qué dicen eso es porque este es el rango perfecto para las 2
enzimas principales, que es el alfa-amilasa y beta-amilasa. Entonces, sabiendo que estas son las más importantes, la alfa-amilasa trabaja en 150 a 160 Fahrenheit, que son 66 a 71 centígrados, y el pH es 5.3 a 5.7. Esto es el rango que va a ser el ambiente perfecto para la alfa-amilasa. El beta-amilasa es 130 a 150 Fahrenheit, que es poquito más frío que la otra, y que son 54 a 66 centígrados, y el pH es de 5 a 5.5. Entonces, si estás en 5.2 a 5.6, es el ambiente perfecto para las dos juntas. Entonces, por eso la recomendación siempre que lees de tu macerado y el pH es 5.2 a 5.6. Entonces se tienen que dar las condiciones pH y temperatura para que sobrevivan. Sí. Entonces, si quieres como más o menos que te quede un mosto bien fermentable, pues empiezas bajito, entre 130 y 150, y luego le subes entre 150 y 160, y ahí más o menos van a empezar a actuar, y lo tienes que dejar reposar porque esas enzimas empiezan a convertir los azúcares en ese rato, ¿verdad? No es que nada más la dejo ahí unos 5 minutos y ya, papas, ¿no? Entonces, sí, requiere un poquito de tiempo. Sí. Y por eso siempre te dicen, déjala ahí por una hora, porque en una hora las enzimas van a tener suficiente tiempo para descomponer o cortar todas las almidones, para hacer tu azúcar, para que crea tu mosto. Bueno, ahora que ya hablamos de las enzimas y cómo más o menos desbaratan esos almidones en azúcares, ¿cómo puedo hacer un macerado considerando estas alfa y beta amilasas? Sí, pues hablando de macerados, si lees de diferentes macerados en cerveza, vas a encontrar que hay diferentes tipos. Uno que le llaman macerado de infusión simple, que básicamente es que escoges una temperatura y pones tu agua a esa temperatura y mezclas tu malta, y ahí se va a quedar en esa temperatura. Y en lo más básico, la recomendación es como dentro de 150 a 152 Fahrenheit, porque esa es la temperatura perfecta para los dos, alfa-amilasa y beta-amilasa. Entonces, muchas veces te recomiendan, si vas a hacer una infusión simple, escoge más o menos 152, porque puede empezar en esa temperatura y se va bajando a 150 porque va a durar una hora si no tienes control de temperatura. Entonces, por eso siempre te dicen una infusión simple 152 Fahrenheit y ahí estás perfecto. Es más o menos donde medio se entrecruzan, ¿no? Es como entre la frontera entre los dos. Entonces, exactamente. Ahí le ponen justo en Tijuana, ahí le ponen. Sí. Y aparte de infusión simple, hay otro que le llaman step mash, que es como una macerado a pasos, o escalonada o escalonado. Y ese es otro tipo que básicamente estás escogiendo diferentes temperaturas y dejas tu macerada reposar a esa temperatura, y después le subes la temperatura, la dejas reposar otra vez, y haces eso por los pasos que quieras. Pero básicamente lo más común pues es una que se llaman Hochkerts mash, es algo alemán, no sé el nombre Hochkerts, pero es una palabra alemán. Pero básicamente estás escogiendo 3 temperaturas. Una es la temperatura para favorecer la beta-amilasa, que es un reposo en 144 Fahrenheit, que son 62 Fahrenheit por 30 o 45 minutos. Después le subes a 160 Fahrenheit, que son 71 centígrados, por otros 30 o 45 minutos. Ahí la dejas reposar. Y ahí estás favoreciendo primero la beta-amilasa y después la alfa-amilasa. Y después haces tu mash-out, que es 170 Fahrenheit, que son 77 centígrados, por unos 10 o 15 minutos. También tenemos un episodio donde hablamos de nuestro mash-out. Y el mash-out básicamente es que subes tu temperatura para que se deformen todos tus almidones, todas tus enzimas, para que ya paren de funcionar. Y allí, como si llegas a tu hora, llegas a tu mosto perfecto y matas todas tus enzimas, y ya no va a cambiar tu mosto. Y ese es el punto de tu mash-out, que ya no cambie tu mosto y vas a agarrar la cerveza que querías agarrar cuando hiciste tu macerado. Incluso yo he visto que dependiendo de los tipos de macerado, también el de infusión simple utilizan el mash-out, ¿no? Ese es como que lo pueden utilizar en cualquiera. Entonces, o hacerlo a pasos, favoreciendo la beta primero, porque es la más bajita, y luego la alfa, o haciendo una infusión simple y al final le suben la temperatura a 170 con el método que puedan. Ya si hacen su sparge, ya después vamos a hablar de equipo, entonces ahí ya es más fácil. Si tienen un todo en uno, pues nomás le suben al botoncito ya. Si tienen uno de los otros, pues agua más caliente. Y hay otro método, ¿no? Que es el de decocción. Sí, también es algo que se oye muy común cuando hablamos de macerados, y esa es una macerada de cocción, que igual estás usando como una macerada escalonada porque quieres diferentes temperaturas. Igual muchas veces favoreces un reposo de beta-amilasa y el otro de alfa-amilasa, pero la diferencia es que cuando haces un step mash regular, una macerada escalonada regular,
si tienes un equipo de uno, le aplastas el botón y se sube toda tu macerada toda junta. En una macerada de cocción, estás agarrando como un tercio de tu macerada, la mueves a otra olla, pones esa olla a hervir y regresas esa macerada o esa olla a tu macerado de entero, y al combinarlo se va a subir tu temperatura. Y esa es básicamente la diferencia entre un step mash y decoction mash. Sí, pero ¿cómo se decía? ¿Hawkers o qué? La primera, la más común tipo de macerada escalonada es Hawkers. A ver, ahí dice, a ver, así lo pronuncia la señorita de Google. Le puse que era en alemán, entonces ahí va. Hawkers. Ok. Ahí está, lo de Hawkers. Y luego la de la otra. Ok, bueno, pues en esa, entonces esa, que es el de escalonado, es nada más subir la temperatura, más de cocción es le saco y luego la regreso. Sí. Ok. Igual con la meta de cambiar la temperatura y dejarla reposar en diferentes temperaturas para favorecer un tipo de enzima. Ok. Pero igual, y la otra diferencia pues de decocción es que al poner esa parte, ese tercio de tu macerado a hervir, te va a dar más color en tu cerveza también. Ok. Sí. Bueno. Y también tenemos un episodio donde discutimos todo en más detalles. O si quieren saber mucho más de cocción, chequen ese video. Entonces, si vamos empezando, la moraleja de la historia es: concéntrense en la alfa y la beta amilasa. Hagan uno de infusión simple, más o menos dándole donde coexisten los dos, que es a 150, 152, más o menos, más entre o menos los dos. ahí. Y ahí la dejan reposar. Después hacen su mash out para desactivar todas esas enzimas y que su mosto ya no cambie, que no les vaya a salir sorpresas después. y ya con eso, papas, ¿verdad? Con eso empezamos. Al mismo tiempo, si están empezando, es la primera vez que van a hacer una macerada usando grano, escojan 152, 150, ahí entre allí. Déjenla, ni se tienen que preocupar de un mash out, déjenla reposar por 1 hora y ya, con eso van a tener una cerveza y la va a quedar bien. Sí. Y ya después, más adelante vamos a hablar acerca del pH. Por ahí tenemos unos episodios porque la malta te puede modificar el pH y estas enzimas también son sensibles al pH. Pero en general, si van empezando, nomás regla de dedo, usen agua que se puedan tomar, ¿no? Que sepa bien, que tomen y digan no fuchi. Sí, que no se sienta como muy mineral o algo muy dura. No muy pesada o no muy dura. Y toman agüita que esté sabrosona y luego ya nada más no se preocupen por el pH en ese momento y ya nada menos 152, infusión simple, pum. Sí. ¿Ah? Sí. Bueno, pues con eso terminamos y en el siguiente episodio vamos a hablar acerca de equipo. ¿Verdad? Vamos a ver cómo podemos utilizar diferentes equipos para hacer o nuestra infusión simple o nuestro macerado a pasos o nuestro macerado de decocción y más o menos qué podemos escoger. Que hay muchas opciones, que la olla de tamalera, que el todo en uno, el boiler y ahí le damos. Sí, exacto. Bueno, hasta la próxima.